a pedirle a ella que nos las explique, pero lo interesante aquí y a lo largo de una conversación que tuvimos, me sorprendió, por ejemplo, el hecho de que ella nos narrara que dentro de su amplia experiencia como magistrada en el Perú, había tenido el reto de participar en la acusación fiscal contra Abimael Guzmán Reynoso. Abimael Guzmán Reynoso tenía un argumento para defenderse de las imputaciones que se le hacían sobre la violencia y los atentados terroristas cometidos por Sendero Luminoso. Y él decía, pero yo no disparé, no coloqué nunca un cartucho. Era un reto para la justicia de nuestro país encontrar argumentos sólidos para que esa acusación prosperara. Y la doctora fue parte de eso, de esa hazaña judicial en el Perú, y así se pudo condenar a Abimael Guzmán. Hoy que vivimos momentos en los que la criminalidad organizada nos pone a prueba permanentemente a nuestro sistema de justicia, a nuestro marco legal, hemos tocado el tema también y le pedía yo durante una entrevista que tuvimos en Ampliación de Noticias que nos acompañara esta noche para contarnos un poco cómo ve ella, hacia dónde avanzó la legislación, qué es lo que pasa en el mundo, porque cuando hablamos de organizaciones criminales, de trata de personas, de delitos contra migrantes, violaciones de derechos humanos, de crimen organizado, ¿no? Narcotráfico, lavado de activos, en fin, hablamos de males que afectan al mundo. Y en base a esa experiencia internacional, ella se encuentra aquí con nosotros. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches, Mávila. Con gusto, gracias. No, al contrario, muchas gracias a usted. Sé que se va, ya deja el Perú en unos días. Sí, sí, así es. Se retira permanentemente en La Haya, sí. Sí, cuéntenos, por favor, en primer lugar, sobre el tema de la candidatura. ¿No? ¿Cómo se debe desarrollar este proceso y de qué depende que usted vaya a conformar la Corte Internacional de La Haya? Bueno, la candidatura es una candidatura del Estado peruano. Ajá. No es del gobierno, es del Estado peruano y hay una campaña que tiene que desarrollarse, ya se ha tenido que empezar desde la fecha de mi proclamación, en marzo, y concluirá a fines de octubre o noviembre del año 2026, que se realizan las elecciones en Nueva York, donde para poder ser electo uno tiene que tener como mínimo la mitad más uno de los votos de los países miembros de la Asamblea General de ONU y la mitad más uno de los países miembros del Consejo de Seguridad. No hay veto, pero ese es un reto porque realmente hay que alcanzar muchos más votos, ¿no? Y en realidad la elección no es que sea difícil, es sí un poco compleja, pero bueno, yo estoy segura que la capacidad de la Cancillería peruana nuestra, que ya me lo ha demostrado en la campaña que tuvimos el 2017, podrá salir adelante con este reto. ¿Hace cuánto tiempo no tiene el Perú un representante en la Corte? Bueno, yo diría que 60 años. El único representante que hubo fue el expresidente también, Luis Bustamante Rivero, quien accedió a la Corte en 1961, me parece, y estuvo hasta 1970 como juez y también accedió a la presidencia. Por mi parte, yo también he accedido a la primera vicepresidencia de la Corte Penal Internacional durante 3 años. Sí. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Porque se ocupan de cosas distintas y es bueno explicarle al público para que lo entienda mejor. Bueno, en palabras sencillas. En palabras sencillas. La Corte Penal Internacional, que es una corte joven, con 23 años de funcionamiento, se ocupa de determinar responsabilidades penales individuales, criminales, de grandes perpetradores de los llamados crímenes atroces, sistemáticos, masivos, etcétera, como son los detallados en el Estatuto de Roma: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión. Entonces se llevan a cabo investigaciones, se llevan a cabo juicios, se llevan a cabo sentencias y finalmente termina el proceso, si hay culpabilidad y responsabilidad penal, con penas y con un proceso de reparaciones para las decenas de miles y miles de víctimas. Correcto, pero estamos hablando de responsabilidades personales. 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 Son personales. ¿Algún caso que nos pueda poner como ejemplo? Mire, en este momento, por ejemplo, casos que han pasado, muchos. En este momento hay varios presidentes enjuiciados o investigados en la Corte Penal Internacional. Este es el caso del presidente Putin. Filipina, el presidente Putin,
por alegaciones de secuestro masivo y sistemático de niños conjuntamente con su ministra de Defensa en el tema del contexto de la guerra con Ucrania. Está el caso del presidente de Filipinas, que lo acaban de arrestar y que está acusado de causar múltiples muertes, torturas, etcétera, violaciones a los derechos humanos en el contexto de la llamada guerra contra las drogas en Filipinas. Está también acusado en este momento, por ejemplo, el presidente Maduro de Venezuela. Él no está todavía con orden de arresto, pero bueno, ahí está el proceso. Y tenemos contra grandes líderes militares. En el caso de Afganistán se han dictado órdenes de captura contra el jefe talibán del Estado talibán y el jefe de la justicia del Estado talibán, y así. Ese es el tipo de perpetrador. Tenemos el caso de Libia, el hijo de Gaddafi, tenemos el caso de Sudán, al-Bashir, y etcétera, Sácanos ¿no? de una duda, porque en algún momento se leyó también que las víctimas de las protestas aquí, de las personas que fallecieron durante las protestas de inicio del gobierno de la señora Dina Boluarte, acudirían a esta corte. ¿Han acudido? ¿Tiene usted información sobre ello? Bueno, mire, yo soy jueza. Y soy jueza de apelaciones, o sea que para que yo conozca algún caso de Perú, de cualquier parte del mundo, tiene que pasar muchísimo tiempo y solamente llega cuando ya hay un proceso Pero judicial información abierto. al respecto. Información, la que manejan todos los peruanos, ¿no? Ajá. Que hubieron muchas, bueno, algunas personas, algunas instituciones que han mandado denuncias, pero que eso está en poder de la Fiscalía. Son órganos independientes, somos autónomos, no, por supuesto, no despachamos, sino en el sentido de que la Fiscalía, cuando ya hay investigaciones judiciales, es parte en un proceso. Sé lo que sabe todo el Perú, que sí hay algunos casos, algunas investigaciones abiertas y que estarán siguiendo su proceso en la Fiscalía. Yo no puedo darle más datos, ¿no? Porque no los tengo tampoco. Claro, yo le mencionaba y quería que nos cuente un poco cuál fue el mayor reto que tuvo en su momento la Fiscalía para poder armar una carpeta contundente y llegar a la condena que recibió Abimael Guzmán. Me parece que es un caso muy interesante que vale la pena recordar, vale la pena hacer la docencia para aplicarlo, porque hoy que estamos hablando de capos, de grandes capos que operan, ¿no?, digitando a una serie de personas alrededor del mundo de manera virtual, digamos, podríamos encontrar en ese esfuerzo de aquel momento de pronto alguna luz para luchar contra el crimen organizado actual. Gracias, Mávila. Pero antes de responderle su pregunta, que es muy interesante, me quedé la pregunta anterior de no contestarle a qué se dedica la Corte Internacional de Justicia, correcto, por favor. a donde el Perú me ha presentado como Sí. candidata. Se dedica a administrar justicia en litigios entre estados, litigios jurídicos entre estados, por lo que fuere, por límites, por incumplimiento de tratados, por mala aplicación de los tratados, cuestiones del mar, y ahora últimamente hay muchísimos casos que tiene, por ejemplo, por inaplicaciones de tratados de genocidio o por acusaciones de torturas o de leyes asuntos de discriminación. Entonces, la especialidad que yo tengo en la Corte Penal Internacional calza como anillo al dedo para las necesidades actuales de esta Corte. También tiene una competencia consultiva, que es cuando las agencias autorizadas de ONU le hacen preguntas a la Corte, ¿no? Por ejemplo, dígame usted si en cambio climático es posible que estas empresas ubicadas en el norte global continúen contaminando, sí o no, ¿por qué? Entonces ahí desarrolla la Corte todo un proceso consultivo que no es, pues, por supuesto, vinculante, pero es moralmente vinculante, ¿no? Claro. Esas son las dos competencias que yo creo que... Quiero abrir paréntesis, sí. entonces, a propósito de lo último Sí, que acaba sí, de decir, sí. y antes de hablar de esta experiencia suya en el caso Guzmán, el retiro de la Corte es un tema que está en debate, ¿no? El Perú, el gobierno anuncia la evaluación de apartarse de la Corte Internacional de Derechos Humanos, del Sistema Internacional de Justicia. Desde su experiencia como jurista a lo largo de todos estos años, ¿cómo analiza o cómo lee esta evaluación que se estaría haciendo y el papel que cumple la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, dos precisiones importantes. Yo no me puedo ni me pronuncio nunca sobre los procesos internos del país o de otro país, porque yo soy jueza y en algún momento, alguna de esas cuestiones, soy jueza de una Corte Penal Internacional. Claro, le puede llegar con a vocación universal, entonces me puede llegar. No, yo creo que eso internamente se analiza. El papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es sumamente importante, crucial,
para las sociedades democráticas. No le sirve a un gobierno y no le sirve a una persona, sirve a los derechos humanos de todas las personas. Entonces creo yo que sí, a veces pues parece un poco difícil aceptar los fallos o las decisiones que ellos tienen, pero a la larga, históricamente, yo creo que tenemos que pensar con mentalidad abierta que nosotros pertenecemos a ese sistema no porque queramos o no queramos, sino porque hay un deber de protección de parte de los estados de los derechos humanos. Yo creo que habría un poquito de reflexión en eso, en pedir a los procesos que pueden iniciarse en cualquier país, ¿no? La Corte y el sistema interamericano cumplen un papel crucial. Yo creo que sí, hay cosas que no nos pueden gustar, pero para eso están los... Yo he defendido muchas veces al Perú. Cuando estaba acá me enviaban a defender al Perú en los casos que nos denunciaban. ¿En qué caso? Yo estaba en el caso Frontón, estaba en el caso Cabitos, en el caso Mamérita Mestanza, en los casos de las esterilizaciones forzadas. Me han enviado una serie de veces a defender al Perú, y yo he ido a defender al Perú, al sistema interamericano, con las pruebas en la mano. Señor, no es cierto que estamos dormidos, no es cierto que no hacemos nada por el caso de Frontón. Acá tiene mi acusación de 500 páginas que le he hecho hace 3, 4 años. No camina el sistema judicial, no es por mi culpa. O en el caso Mamérita Mestanza o de esterilizaciones forzadas, no es cierto que no investigamos. Yo era la coordinadora nacional de todos estos delitos y acá tiene usted el montón de investigaciones que se han hecho. O sea, yo he defendido muchas veces al Perú en el sistema interamericano y no pasaba nada porque realmente había una buena defensa del Estado. Yo no era la única, íbamos conjuntamente con delegados del Poder Legislativo, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud, de quien estuviera concernido. Entonces, sí hay oportunidad para defender desde la ley y desde la práctica judicial y fiscal al Estado. Y claro, porque el papel de ellos no es acusarnos, el papel de ellos es que usted cumpla con el tratado. Si usted se ha comprometido, si usted ha firmado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cumpla con lo que se ha comprometido, es todo. O sea, no hay mayor cosa. La palabra empeñada, ¿no? Empeñada. La palabra empeñada. La diferencia con la Corte Internacional de Justicia es abismal. En la Corte Internacional de Justicia no se ven cosas del sistema interamericano per se. Podría llegar eventualmente la acusación, digo yo, como ya hay, por ejemplo, Azerbaiyán versus Armenia, que se ve en este momento. Hay un problema porque uno ha acusado al otro de aplicar leyes discriminatorias y que está incumpliendo el tratado de discriminación. Hay otro tema también, me parece, no sé si es Gaza-Israel, no estaría yo tan segura en este momento. Myanmar ha denunciado a Israel, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia porque dice que está aplicando actos que van contra la Convención contra el Genocidio. Entonces, ellos también están viendo cosas que eventualmente vería la Corte Penal Internacional, claro, pero nosotros estamos viendo otra cosa. ¿Qué hay con el sistema interamericano? Han habido varias cosas ahí en el pasado, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso que fue en realidad el primer caso de la Corte Internacional de Justicia, Nicaragua versus Estados Unidos. Nicaragua denunció ante la Corte Internacional de Justicia a Estados Unidos por haberle prestado ayuda a los famosos contras. Sí. Y la Corte Internacional de Justicia en su momento falló que sí, que eso estaba mal y que se habían incumplido los tratados. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de eso? Yo no lo conozco en este momento. Creo que la ejecución de ese fallo ha tenido bastantes problemas, pero que hubo un fallo, hubo un fallo. Hubo un fallo. Sí. Ahora, volviendo al tema... Al tema Abimael. Claro, al tema Abimael. ¿Sabe por qué se lo mencionaba? Porque hoy que enfrentamos un problema de inseguridad. No, el Perú no es un único país en este aprieto, ¿no? Está Ecuador, donde hemos visto, caramba, situaciones de criminalidad que hasta hace algunos años no se veían, ferocidad en los ataques, ¿no? Llegan incluso a tomar estaciones de televisión, lo vimos, que se transmitieron en vivo cuando ingresaban, ¿no? Estas personas a tomar ahí y se apoderaron de los estudios. Es más, en el Perú, por ejemplo, el avance de las extorsiones ya no son mensajes extorsivos, sino se utilizan explosivos. Eso es atentar contra la vida de las personas, se dispara a matar a los choferes que están. Entonces, esto ha llevado a un amplio debate aquí, ¿no? Y a decir, bueno, la respuesta o la salida es considerar a estos actos como terroristas. Entonces yo por eso la escuchaba con mucha atención cuando nos hizo una pequeña explicación y recuento de lo que ocurrió en aquellos años, y si usted equipara o diría que se puede replicar el modelo legal que se aplicó en su momento para luchar contra el terrorismo a la crisis actual de inseguridad. Sí. Muchas gracias. Yo quiero recordar una
frase, unas palabras que usted ha dicho, esa fue el juicio contra Abimael Guzmán, una hazaña judicial. Y fue una hazaña en todos los sentidos. Una hazaña jurídica, una hazaña en la práctica judicial, una hazaña en la interpretación de las leyes. Como le comenté, el Tribunal Constitucional anuló los juicios militares porque no había habido debido proceso, etcétera. Y entonces la justicia común tuvo la oportunidad de poder aplicar todas las leyes democráticas en un Estado democrático de derecho. Como coordinadora, junto con el coordinador del Poder Judicial, nos pusimos a la tarea primero de juntar grandes casos contra Abimael Guzmán y su cúpula dirigencial para ponerlos en una sola gran causa y lograr una sola gran condena en todo caso, porque había miles de procesos contra él. Lo logramos, por eso se llamó el megaproceso. 24 procesados, 12 presentes, 12 ausentes, incluían a Abimael Guzmán, la número 2, su mujer, las mujeres que fueron capturadas con él y otra serie de líderes históricos. Y durante casi año y medio, todos los días nos vimos las caras, esta humilde servidora con las pruebas en la mano y el rostro descubierto, porque nunca nos tapamos la cara nosotros, lo encaramos con las pruebas, con los videos, con los audios. No habían pruebas en este proceso, no porque no hubieran realmente, sino porque nunca se habían utilizado. En los juicios militares les leyeron cualquier cosa, nunca vieron nada y todas las pruebas, yo me tuve a la tarea con un pequeño equipo que buscarlas, estaban, por ejemplo, en los museos de la DIRCOTE, las banderas, los audios, el informe de las sesiones, donde estaban todas las directivas, la forma como se estructuró la organización. Para atribuirle la autoría. Prácticamente trajimos abajo los anaqueles de la DIRCOTE y sacamos todas las pruebas. Y, por ejemplo, pudimos nosotros reproducir un audio que en una sesión de uno de los congresos, Abimael Guzmán decía a voz propia, en este contexto de rematar el gran salto con sello de oro, ¿haber matado alcaldes es malo? Y él mismo se respondía, no, lo malo es no haber matado más. Por eso van a tener todos ustedes las bases 6 meses más para traer su cuota de muertes, obviamente. Es decir, era impresionante. Claro, era un testimonio que desde ya después de se hace eso, bien cuando se compara al crimen organizado a esta amenaza, por ejemplo, que también se envían audios, ¿no? De pronto, se envían audios diciendo o me pagas o ya sabes lo que va a pasar, o tu familia. Se puede hacer, digamos, un paralelo y aplicar algo, porque usted ha mencionado un detalle importante, con la cara descubierta y la justicia civil, no la justicia militar, así es. porque se está hablando de justicia militar o se está hablando de jueces sin rostro también. Pero ¿cuál es el reto que tendría hoy el sistema de justicia peruano para poder enfrentar al crimen organizado? Mire, son dos cosas complementarias. Una cosa es el tema de terrorismo y otra cosa la criminalidad organizada, ambos absolutamente graves y que ponen en riesgo no solamente la vida, los derechos individuales de las personas, pero el sistema democrático como tal. Socava las bases de la economía, socava toda la estabilidad, sí, claro. Ambos. Sí. Pero sí hay una diferencia. Desde mi modesto punto de vista, en materia de definición de terrorismo, no hay un acuerdo ni siquiera ante la ONU. No se puede hasta ahora definir qué es el terrorismo. Lo que se pueden definir, y en eso sí hay cierto acuerdo, es en lo que es un acto terrorista. ¿Por qué? El acto terrorista tiene como esencia, ¿no?, los actos violentos dirigidos, por supuesto, contra la propiedad privada, la vida, etcétera, pero dirigidos a causar temor y zozobra, alarma en la población civil o en cualquier población que no esté directamente vinculada a ningún acto violento. Las mafias de extorsionadores, pero déjeme que colocan un cartucho de dinamita y que dicen, generan pánico. Pero déjeme decirle algo más. Pero todo esto no es el fin último. El fin último en el terrorismo, y es ahí donde no hay acuerdo, suele ser o político, para obtener poder político, con lo cual fue el caso de Sendero Luminoso, suele ser en el mundo, por ejemplo, religioso, ¿no?, para obtener un predominio religioso de lo que pasa en el mundo árabe, ¿no? Los yihadistas versus los otros, los chiitas versus los sunitas. Puede ser de origen étnico lo que pasa en África, ¿no?, que hutus están contra tutsis y generan los actos de terror para obtener un predominio, o puede ser incluso de género. Hay lugares, y eso lo vemos en la Corte Penal Internacional, donde, por ejemplo, se castra sistemáticamente a mujeres
niñas recién nacidas, se les castra el clítoris. ¿Con qué objetivo? O sea, son actos horrorosos. Pero entonces, el terrorismo es algo muy compuesto. Actos de violencia dirigidos a causar alarma, zozobra, terror en la población con el objeto de obtener un fin último, Claro, que puede que es lo que ser, usted ha que mencionado. puede ser político, religioso, etcétera. Claro, pero que es diferente a Es lo que diferente vemos ahora. porque el tema de la ganancia económica está definido en la Convención de Palermo, ¿no? Como organización criminal es aquella compuesta por más de dos o tres personas que utilizan todo tipo de actos con el fin de poner una ganancia económica para ellos. Y me parece, yo no puedo opinar con más autoridad que en el Perú, porque yo no vivo en el Perú, no estoy muy informada. Por supuesto, sí que todos los días leo y veo lo que pasa en mi país. Yo no me voy a la cama sin antes saber lo que está pasando en el país. Pero yo creo que hay una diferencia sutil. Por supuesto, es muy grave y por supuesto las penas pueden ser muy altas, ¿no? El terrorismo puede ser de cualquier tipo, urbano, rural, religioso, de Estado, algunos califican terrorismo de Estado. O sea, no importa la definición. Lo que importa es saber distinguir cuál es el fin último de esto. El fin último de esta situación es tener el poder político, destronar al gobierno o cambiar el sistema religioso o cambiar el sistema político. No, el fin último, si es ganar dinero, yo creo que ahí tendría que haber una reflexión. Por supuesto que esto no implica que no se puedan aplicar penas gravísimas y que no se puedan aplicar medidas gravísimas. Desde mi modesto punto de vista, yo creo que sería un retroceso ir a jueces sin rostro, porque el que está en esta función, sea fiscal o sea juez, está en esto porque cree en su función. En medio de este ambiente donde hay temor y donde se exige mano dura, suena también mucho la pena de muerte. Yo me atrevo porque hay que matar a estas personas, ¿no? La pena de muerte es la solución. ¿Qué opina Sí. usted de ese debate en torno a la pena de muerte? Mire, yo lo dije, lo exploramos un poco en el caso de Abimael Guzmán. En el Perú hace mucho tiempo que ya constitucionalmente no existe la pena de muerte, pero yo sí soy una ardua defensora de los derechos humanos. Y para mí, muchos criticaron cuando yo pedí la cadena perpetua a Abimael Guzmán porque me dijeron que esa es una muerte en vida. Probablemente lo sea, probablemente filosóficamente lo sea, pero hasta ahí llegamos. Creo que quitarle la vida a otro ser humano no nos hace diferentes de aquel a quien intentamos castigar. Entonces yo creo que con mucho cuidado tendrán que manejar eso. Particularmente yo no estoy de acuerdo. Soy, como dije, una ardua defensora de los derechos humanos. Me distingo por eso en la Corte Penal Internacional. Yo he escrito más de 25 opiniones separadas que equivalen a 25 libros, porque son extensas mis opiniones separadas, todas sobre derechos humanos, todas sobre defensa de víctimas. Entonces, en forma coherente, yo creo que la lucha contra el terror, la lucha contra la criminalidad organizada, sí tiene que tener mano fuerte, pero la mano fuerte tiene que estar enmarcada dentro del respeto irrestricto de la defensa de los derechos humanos y de la democracia, ¿no? Y todo esto va en una sola línea, porque lo que pasa en el Perú pasa en muchos lugares del mundo y todo está vinculado a la seguridad y a la paz y a la seguridad mundial. Entonces, si nosotros queremos propender a la paz y la seguridad mundial, tenemos que fijarnos en lo que dice la Carta de la ONU, tenemos que fijarnos en lo que dicen los convenios de derechos humanos. Todos los hemos firmado, todos los hemos ratificado. Solo hay que ser coherentes, ¿no? Claro, pero sí se puede llegar a una cadena perpetua, Sí, digamos, por para supuesto. estos criminales. Yo sí, ¿Qué opina de El definitivamente sí. Salvador? De Bukele. De Bukele, que aquí Nuevamente, se ha sí. tomado como, wow, hay que aplicar el modelo, Sí. hay políticos que han viajado incluso a ver las cárceles. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo no voy a opinar sobre Bukele porque nuevamente no doy opiniones políticas. Yo lo sé, pero sobre ese sistema de megacárceles... Pero le voy a decir una cosa, cuando estuve en el Perú yo enseñé 25 años en la Universidad Villarreal y uno de los cursos que enseñé durante más de 10 años fue Derecho de Ejecución Penal. Y ahí analizábamos todo el tema de las cárceles, los prisioneros, cómo se cumplen, cómo no se cumplen, cuáles son los efectos, si hay efectos resocializadores o simplemente preventivos. Yo creo que el señor Bukele ha tratado, si se puede decir en una manera general, porque no voy a opinar ni contra él ni a favor de él, de dar una respuesta a una situación sumamente peligrosa en su país y de alguna manera tiene que haber tenido éxito. Pero también tenemos referencia de que eso ha involucrado violaciones generalizadas y muy graves de derechos humanos. Entonces tiene que poner en una balanza ambas cosas, ¿no? Yo creo que la mejor salida a cualquier realidad penitenciaria difícil es poner en balanza. ¿Qué es lo que voy a obtener con esta medida?
puede ser, por supuesto, en el Perú hay muchísimos problemas gravísimos en cuanto a prisiones y a cumplimiento de Aquí se sentencias. menciona incluso algún candidato hasta de pena de muerte para los presidentes corruptos Bueno. o cadena perpetua para los presidentes corruptos. Bueno, ese es un tema que nuevamente no voy a opinar sobre lo que digan los presidentes, pero la corrupción es otro tipo de delito, por ejemplo, que puede ser muy grave, ¿sí? Y que puede merecer penas altísimas como debe, porque en realidad la corrupción es otro de los cánceres de las democracias y que socava. Imagínense cuánto dinero, cuántos bienes se pierden por la corrupción. Pero nuevamente, ¿no? La pena de muerte, aplicarla no nos hace diferentes a aquel a quien pensamos castigar. Cuando usted fue fiscal, ¿qué pensaba del sistema de justicia? Usted dice, y en efecto no ha vivido mucho tiempo en el Perú, pero hoy que se habla de la reforma de la justicia en el Perú, ¿ya por entonces usted creía que había que hacer algún tipo de ajuste de pronto en el funcionamiento de la Fiscalía, más allá del presupuesto que se le pueda otorgar al Ministerio Público, el Poder Judicial, el tema de la provisionalidad, por ejemplo, de los jueces, se toca mucho ese tema? ¿Cómo analiza usted cómo crear un sistema de justicia que esté acorde con lo que está ocurriendo en el mundo y con estos nuevos delitos que pasan, que encubren violaciones de derechos humanos? Digamos, en algunos casos, como hemos mencionado, yo coincido, Bukele ha sido exitoso, aplaudido, pero estoy segura que justos han pagado por pecadores. Estoy convencida de ello. Entonces, por eso le hacía la pregunta. También creo, como usted, que la pena de muerte no va a remediar el problema y tampoco creo que retirarnos de la Corte sea una salida. Pero por eso, ¿cómo estar a la altura para evitar justamente que estas posturas más extremas empiecen a ganar terreno? Ya valen justamente violaciones de derechos humanos. Bueno, el tema de la reforma de la justicia es un tema muy amplio y sumamente complejo. Yo ingresé al Ministerio Público el año 1982, soy una de las fundadoras de la institución, y en esa época lo que nosotros teníamos entre los jóvenes profesionales que éramos en ese entonces era una absoluta mística por la justicia, ¿no? Mi primer trabajo fue como abogada auxiliar de fiscal. Y mi trabajo consistía en ir de noche, de madrugada o de tarde y tocar la puerta en las cárceles, en las estaciones PIP o comisarías para saber si se estaban violando derechos humanos ahí. Y como que encontrábamos presos que se habían tragado una cuchara, por ejemplo, para que no les pegaran más, o presos que habían comido vidrio para mejor dejarse morir y no seguir siendo torturados, etcétera, etcétera, etcétera. Ya cuando pasaron más o menos unos 10 años, ya se hablaba de reforma de justicia, porque el sistema tiende a veces a pervertirse en algún modo, ¿no? Ineficacia o corruptelas. Corrupción, sí. El problema no es sencillo, yo no voy a dar una fórmula, pero sí, por ejemplo, me preocupa un aspecto, y eso sí lo voy a decir, que es desde antes y no desde ahora. La extrema provisionalidad que hay en ambas instituciones, Fiscalía y Poder Judicial, es caldo de cultivo para muchas cosas negativas, ¿no? No solamente la corrupción, para la indolencia, para la ineficacia. O sea, el que es provisional puede ser muy dedicado, pero a cierto punto dice, ¿y de qué me vale acá si mañana me votan y no voy a tener a dónde irme? Todos me van a odiar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de la provisionalidad tiene que abordarse, y tiene que abordarse de una manera decidida, porque cuando un juez es titular en su plaza, defiende su integridad, defiende su independencia. Claro, todos deberían hacerlo, pero la realidad es otra. Entonces, ese sí es un problema que hay que tomar con mucha dedicación y combatirlo y tener jueces y fiscales titulares, ¿no? El Perú no está exento, por ejemplo, también de gobiernos que pretenden tener una injerencia política e instrumentalizar a los sistemas de justicia. ¿Cómo se blinda un sistema de justicia en un sistema democrático? ¿Cómo se protege de ese intento de uso político o de esa injerencia política que en algunos casos se concreta? Fíjese, usted ha hecho una pregunta que es como la pregunta del millón, porque quiero decirle que eso no pasa solamente a nivel nacional, eso pasa también a nivel internacional. Claro, por eso a le digo, veces hay sí, una tentación del poder político y grandes poderes políticos de influir o controlar los sistemas o cambiar de la justicia. forma de elección de los jueces, por ejemplo, etcétera, y de sí. que el gobierno de pronto nombre a los jueces. Así es, Entonces así ahí es. eso ya es, digamos, crear una línea muy difusa, porque un juez
entiendo, en principio deberías ser una persona independiente, capaz incluso de eventualmente procesar o investigar a quienes están ocupando cargos en el poder. La mera definición de juez es eso, ser independiente e imparcial. Voy a primero un poquitito hacerle una introducción a nivel internacional y mundial. En mi caso, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional, en este momento los jueces estamos bajo una especie de ataque de grandes poderes del este y del oeste, porque no les gustan los fallos que damos, porque creen que los jueces desde su independencia no tienen derecho a decir lo que dicen y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tratan de arrinconar a los jueces de la Corte. La única respuesta que encuentran es: podrán hacer todo lo que quieran, quitarnos visa, movimiento de dinero, etcétera. Incluso han habido órdenes de arresto contra jueces, pero nada de eso logra el fin que ellos quieren, que es someternos quizá, ¿no? Eso no es posible porque la definición de un juez es: usted quiere ser juez, lo primero que tiene que ser es independiente, luego imparcial, luego íntegro. A nivel nacional, yo creo que es lo mismo, ¿no? Pueden haber muchos intentos, por supuesto, siempre va a haber, y eso no es posible, porque sencillamente el Estado de Derecho implica separación de poderes, y el poder político está para eso, para administrar, gobernar, y por supuesto favorecer a que haya procesos de justicia correctos, íntegros. Y el Poder Judicial y los fiscales en su momento tienen también que hacer respetar su autonomía y su independencia, porque si no, no serían los que son. En mi caso, en el Perú, me pasaron muchísimas cosas en 35 años de servicio. Y en la Corte Penal Internacional también me han pasado muchísimas cosas, siendo parte de un conjunto de 18 jueces que vienen de distintas nacionalidades, en su momento la mayor parte hombres, y que no les parecía que una juez latinoamericana, encima mujer, quiera pensar diferente. Encima mujer quiera pensar diferente y encima quiere escribir. Entonces han hecho de todo para opacar eso. No lo lograron. Las opiniones disidentes que yo tenía hace 3, 4 años ahora son jurisprudencia de la Corte, que me ha costado mucho, pero aquí estoy, ¿no? Y con la idea de que el Perú ha reconocido eso como un aporte, como una valía, y ahora me postula como su candidata a la Corte Internacional de Justicia, donde seguiré garantizando lo que siempre he garantizado. Conmigo, solo independencia e imparcialidad. Y eso es lo que tienen que ser los jueces. Muy bien, doctora. Ha sido un placer conversar con usted, a conocer a partir de su experiencia y el mayor de los éxitos. Vamos a estar muy pendientes de sus logros. Que éxitos a usted también, y hay que felicitarnos por ser mujeres. Gracias. Gracias. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con un panel muy interesante con Richard Arce y Juan Cheput, ambos excongresistas, en el caso de Juan Cheput incluso exministro de Trabajo. ¿Qué está pasando con los ministros? Ayer se conoció la renuncia de Juan José Santibáñez, algo que ya se venía comentando sobre la posibilidad de que se incorporara alguna lista en un partido para postular al Senado, pero hoy le preguntaban al ministro de Salud y el ministro de Salud decía que todavía le queda algunos días por pensar